Hermanos, buenos días. Les pido que vayan a Génesis, el capítulo 11. Hoy vamos a estudiar un texto muy conocido para muchos, por lo menos una historia conocida. Génesis capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 9. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Voy a leer la palabra de Dios y después oramos para comenzar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, edifiquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Dios eterno y soberano, tú eres Dios sobre todas las cosas, sobre nuestra vida y sobre nuestros planes y nuestros deseos. Y Padre, te ruego que a través de este mensaje entendamos qué es eso, qué significa que tú seas el Dios de nuestra vida. Y te ruego, Padre, que traigas convicción de pecado y arrepentimiento a nuestros corazones si es que hemos hecho planes para buscar nuestro nombre y no el tuyo. Te suplico, oh Señor, que esta congregación, la Iglesia Renacer, sea una congregación, Señor, que vive para la exaltación de tu nombre, no para la exaltación de hombres. Por favor, ayúdanos, y Padre, si hemos de arrepentirnos en este día, hazlo a través de tu palabra, Señor. Trae convicción y permítenos cambiar si tenemos que hacerlo. Queremos vivir para tu gloria. Te ruego que tu Espíritu esté obrando en nosotros, esté capacitándonos para entender tu palabra y para aceptar y vivir tu palabra, y sobre todas las cosas para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo te lo pido. Amén. Bien, este es un texto muy conocido. Muy seguramente algunos se lo saben de memoria. De pronto otros lo conocen desde que eran niños, si han estado en escuela dominical y todo esto. Y lo interesante de abordar un texto que todos conocen y que normalmente conocemos es que muchas veces llegamos a ese pasaje y nos damos cuenta que no lo conocíamos realmente, que no lo entendíamos en su totalidad, que hay detalles que no habíamos visto y que sí, no sabemos la historia de memoria, pero no lo habíamos comprendido bien. Y bueno, si usted se sabe muy bien la historia de la Torre de Babel, de pronto hoy pueda salir edificado de manera fresca a través de la palabra de Dios. Antes de entrar al texto, quiero contarles un poco lo que vamos a hacer en cuanto a predicaciones.
el Señor ha traído convicción a nosotros, estoy hablando líderes, algunos líderes, pastores, de la utilidad y lo edificante que es para la iglesia la variedad de predicadores. Como ustedes saben, hemos venido estudiando Génesis. Este es el sermón número 19 y miren todo lo que falta. Entonces vamos a ver cuánto nos falta para terminar Génesis. Pero he venido predicando yo solo. Queremos integrar más predicadores en la serie de Génesis. Como les decía, creo que algo muy edificante para la iglesia es la variedad de predicadores. Entonces dentro de 8 días yo no voy a predicar, pero sí vamos a estudiar Génesis y vamos a continuar así junto con el pastor Cristian predicando Génesis y también con nuestro hermano Einar. Entonces les pido que estén orando, que el Señor use a los distintos predicadores en sus distintas formas, con sus distintos dones para la edificación de la iglesia. Estoy convencido de que va a ser bueno y edificante para la congregación. Bien, entonces entremos al texto. Como es un pasaje que conocemos tan bien, quiero que comencemos pensando en los personajes. ¿Cuántos personajes hay en la historia de la Torre de Babel? ¿Y quiénes son? Y de pronto nos damos cuenta que, no me sabía tan bien la historia. ¿Cuántos personajes hay y quiénes son? El primer personaje, bueno, si lo vemos detalladamente, solo hay 2 personajes. El primer personaje es un personaje como raro de definir, difícil de ver como concretamente, porque realmente no nos habla de una persona, nos habla de varias personas y ni siquiera sabemos quiénes son. Miren por ejemplo el versículo 2, dice, y aconteció que según iban hacia el oriente, ¿quiénes? Ellos. No nos dice quiénes, ¿cierto? Algunas personas. De manera que el primer personaje son ellos. Sin embargo, el texto sí los define. Hay un versículo que define a ese primer personaje. ¿Cómo los llama? ¿Cómo se llaman ellos en la historia de la Torre de Babel? Versículo 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado. ¿Quiénes? Los hijos de los hombres. Esa es la definición del primer personaje. El primer personaje son los hijos de los hombres. La pregunta es, ¿quiénes son esos hijos de los hombres? Si miramos el contexto y si tenemos en cuenta lo que estudiamos hace 8 días, y espero que se acuerden muy bien de lo que estudiamos hace 8 días, podemos leer el capítulo 10 y darnos cuenta quiénes son estas personas. ¿Por qué? Mira el versículo 2. ¿En dónde se establecieron los hijos de los hombres? Aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se establecieron en Sinar. Si usted es un lector cuidadoso, usted sabrá que la palabra Sinar ya ha aparecido en Génesis. Apareció precisamente en Génesis 10 hablando de alguien. ¿De quiénes? ¿De quién habla Génesis 10 en referencia a Sinar? Bueno, la descendencia de Cam. Está en el versículo 10 del capítulo 10. Pero dentro de la descendencia de Cam se enfoca en alguien. ¿En quién? En Cus. Versículo 7. Mira el versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Pero enfoquémonos en Cus, los hijos de Cus. Y ahí están los hijos de Cus. Y uno de los hijos de Cus, o de los descendientes de Cus, se llamó ¿cómo? Nimrod. ¿Y dónde estaba el imperio de Nimrod? Dice el versículo 10, y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab, Calne, en la tierra de ¿qué? De Sinar. Entonces, Moisés nos está hablando claramente de la descendencia de Cam, de la descendencia de Cus, de Nimrod. Es posible que Nimrod esté entre esos hijos de los hombres. Nimrod es, de hecho, en la cultura del Antiguo Oriente se convierte en un personaje mitológico. Muy interesante.
Pero lo que más me llama la atención en todo esto es que Moisés no nos dice los hijos de Cam. ¿Por qué no nos dice los hijos de Cam o los hijos de Cus o los hijos de Nimrod? ¿Por qué nos dice los hijos de los hombres? Y en hebreo es interesante porque ¿sabe cuál es la palabra hombres? El término hebreo es Adam. Podríamos traducirlo como los hijos de Adán. ¿Por qué Moisés al escribir esto no nos habla de los hijos de Cam, los hijos de Cus, sino de los hijos de los hombres o los hijos de Adán? Y creo que la respuesta es porque lo que nos va a mostrar el pasaje es algo que puede caracterizar a todos los hombres. Lo que nos va a mostrar este texto es algo que puede reflejar la actitud y el corazón de todos los hijos de Adán. No solo una nación o un linaje, sino todos los hijos de los hombres están de alguna forma caracterizados aquí. Ese es el primer personaje, los hijos de los hombres. ¿Cuál es el segundo personaje? El Señor. O si usted tiene una Reina Valera, el nombre es Jehová. Pero es interesante que el Señor aparece en un punto específico. ¿En qué momento aparece el Señor o Jehová en la historia? Aparece hasta el versículo 5. Del versículo 1 al versículo 4, el Señor no está. ¿Se da cuenta? Y si lo miramos aún más, nos damos cuenta que el versículo 1 al versículo 4, el personaje son los hijos de los hombres y ellos son los que actúan. Pero luego pasamos al versículo 5 y hasta el versículo 8, es el Señor el que actúa y los hijos de los hombres son solo mencionados. Entonces, lo que tenemos en el texto es como una división entre los hechos de los hijos de los hombres y los hechos del Señor. Versículo 1 al 4, los hijos de los hombres son el actor principal. Versículo 5 al 8, el Señor es el actor principal. Entonces, voy a dividir el texto de esta forma. Versículo 1 al 4 habla del plan de los hijos de los hombres. Versículos 5 al 7 hablan del plan del Señor. Y quiero parar ahí y preguntar, ¿por qué plan? ¿Por qué la palabra plan? ¿Por qué decir que habla del plan de los hijos de los hombres o el plan del Señor? Bueno, por una palabra que se repite 3 veces en ese texto. Y nuevamente, si usted es un buen lector, espero que ya lo haya notado. Hay una palabra que se repite 3 veces y que da esa idea precisamente de un plan. Ahora, usted la va a ver 2 veces si tiene una Reina Valera y la va a ver 3 veces si tiene una Biblia de las Américas. Mira el versículo 3. Y se dijeron unos a otros. ¿Qué se dijeron? Vamos. Esa palabra vamos está indicando precisamente plan, como vengan, hagamos algo, ¿cierto? Pero luego la repite en el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Entonces, está mostrando cómo los hijos de los hombres están planeando hacer algo. Pero luego, en el versículo 7, el Señor desciende, ve lo que está pasando, y miren lo que dice el Señor. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua. Ahora, si usted tiene una Reina Valera, en el versículo 7 no dice vamos. La traducción es distinto. Pero en el idioma hebreo es la misma palabra que ha usado en el versículo 3 y en el versículo 4. Es el término hebreo Yahab. Se repite 3 veces en el texto. Y en el versículo 7 está la palabra Yahab. Vamos, bajemos y confundamos su lengua. Entonces, es como si en los versículos 3 y 4 los hijos de los hombres estuvieran planeando hacer algo, y en el versículo 7 el Señor está planeando hacer algo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué plan va a prosperar? ¿Cuál es el plan que va a permanecer o que va a ganar?
Y precisamente los versículos 8 y 9 nos muestran cuál es el plan que gana. Pero no vamos a ir hasta allá todavía. Ese es el bosquejo, esa es la estructura de este pasaje. Así vamos a estudiarlo. Entonces comencemos meditando en el plan de los hijos de los hombres. ¿Cuál es el plan de los hijos de los hombres? Y en ese punto vamos a encontrar un aspecto muy importante para entender el mensaje finalmente de todo este pasaje. ¿Cuál es el plan de los hijos de los hombres? El versículo 3 y versículo 4 nos indican un plan básico sencillo. Ellos dijeron, vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslos bien. Usaron ladrillo en lugar de piedra, asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Eso es lo que quieren hacer. El plan de los hijos de los hombres es edificar una ciudad y hacer una torre. Eso es todo. ¿Será que eso es malo? ¿Es malo que estos hombres quieran hacer una ciudad y hacer una torre? Hay muchos que hacen ciudades en la Biblia. Realmente hacer una ciudad en sí mismo no tiene nada de malo. Hacer una torre no es el problema. El problema de este plan es el objetivo que ellos tienen al hacerlo. El texto nos muestra por lo menos 3 objetivos o 2 objetivos al hacer esa torre y al hacer esa ciudad. La primera es la característica de la torre. ¿Cuál es la característica de la torre? Que llegue hasta los cielos. Esa es la primera, como su primera intención. Hagamos una torre que llegue hasta los cielos. Ahora, yo creo que es una hipérbole. Muy seguramente ellos no estaban pensando literalmente que su torre va a llegar hasta el cielo. Pero es como diciendo, hagamos una torre majestuosa. Una torre gigante, una torre que todo el mundo vea. Quieren hacer algo grande. No quieren hacer una torre, quieren hacer la torre, ¿cierto? La más grande, la más ostentosa. Pero hay un segundo objetivo ahí. Y la pregunta es, ¿para qué quieren hacer esa torre? Versículo 4. Una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre. Y aquí en la Biblia de las Américas dice un nombre famoso. Ese es el objetivo. Tal vez el objetivo principal. Hagámonos un nombre. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Hay problema con que ellos quieran hacerse un nombre famoso? ¿Hay problema con que ellos quieran hacer una torre tan grande y majestuosa que todos los reconozcan a ellos porque ahí está la más grande torre? ¿Hay un problema con que ellos quieran promover su nombre? Sí. Sí hay problema. Y la razón del problema es precisamente Génesis. Génesis es muy claro, capítulo 1, capítulo 2. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para reflejar su imagen. Dios creó al hombre para reflejar la imagen de Dios. Cuando Dios le dice al hombre, quiero que te esparzas por toda la tierra, que llenes la tierra. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es que la tierra esté llena del nombre del hombre. El objetivo es que la tierra esté llena del nombre del Señor. Lo que Dios quiere es que su imagen sea reflejada y esparcida por todo el mundo, por toda la tierra. Pero estos hombres quieren hacerse un nombre ellos. La torre no es para el nombre del Señor, es para su propio nombre. Y ahí es donde está el problema. El objetivo de estas personas es un objetivo egocéntrico, es un objetivo ególatra,
Es un objetivo solamente enfocado en su reputación, en su nombre, en su reino y no en la gloria del Señor. Y por lo tanto es contrario a lo que Dios quiere. Pero además hay un siguiente objetivo, ¿se dio cuenta? Versículo 4. Dice, para que no seamos, al final, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos una torre y entonces hagamos un nombre famoso para nosotros, de manera que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Está mal que ellos no quieran dispersarse? Bueno, en ese pacto sí. Recuerden que estas personas están en un pacto muy específico. En nuestro tiempo hoy, no. Si usted se quiere quedar en Bogotá a vivir toda la vida, pues quédese en Bogotá a vivir toda la vida, no hay ningún problema. Pero en el tiempo de estas personas, eso era pecado. No querer extender la población era pecado. ¿Por qué? Bueno, porque la bendición del pacto de Noé era muy claro. Mire lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 1. Esta es la bendición del pacto. Y recuerden que la bendición del pacto trae responsabilidad. La bendición del pacto es la misma responsabilidad del hombre. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo que sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Para estas personas, no querer poblar la tierra, no querer ser esparcidos en la tierra, era pecado. Estaban en contra precisamente de lo que Dios había dicho. Ellos simplemente buscaban su propio nombre, su reino, su reputación. Querían ser un gran imperio ahí establecidos. Y no estaban pensando en los planes del Señor o la gloria del Señor. Ese es el problema. La Torre de Babel, el problema con la Torre de Babel no es la torre. El problema es la motivación y el objetivo que tenían los hijos de los hombres al construirla. Y ese tal vez es el aspecto aplicativo más importante de este texto. Así que tengo que detenerme aquí un momento y hacerlos reflexionar, hermanos. Tengo que preguntarles si ustedes están en ese pecado. ¿Usted está en ese pecado? Porque es pecado. Claramente. Claramente en el texto vemos que Dios se molesta y se ofende con lo que están haciendo estas personas. La pregunta es si usted está en ese pecado. ¿Cómo así? ¿Cuál pecado? Bueno, ¿tiene usted planes egocéntricos en contra de la voluntad de Dios? ¿Que solo buscan hacerse un nombre para usted y no para el Señor? Mire, estoy seguro que aquí todos estamos tomando decisiones importantes. Algo está decidiendo usted. Muy seguramente usted tiene un plan para los próximos meses. Estoy seguro de eso. Somos buenos para planear. La pregunta es, si eso que usted está planeando es para que su nombre sea extendido, para que usted reciba la fama y la gloria, usted está planeando eso para el Señor, para que el nombre del Señor sea exaltado. De pronto usted en estos días está tomando la decisión de hacer un negocio, por ejemplo. O de pronto va a cambiar de trabajo o de vivienda. Se va a ir a otro país de pronto. De pronto usted está decidiendo comprar algo. Eso que siempre quiso tener y está ahorrando para eso. Usted quiere cumplir un sueño o estudiar algo, una profesión. ¿Para qué lo hace? Solo pregúntese eso. ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Extender su fama? ¿Construir su nombre? ¿O está pensando en el nombre del Señor? Hermanos, es muy fácil caer en ese pecado. Es muy fácil. Es muy fácil vivir para nuestra reputación. Cualquier cosa que nosotros hacemos
podemos hacerla y usarla para construir nuestro reino en vez de construir el reino de Dios. La pregunta es si usted es consciente de eso y se ha examinado. Incluso lo que hacemos en la iglesia. La tentación más grande de un predicador al levantarse en un púlpito es construir su propio nombre. Es muy fácil desde aquí construir mi nombre y no el del Señor. Y eso lo vemos en muchas iglesias y le ruego al Señor que no sea en esta. Que desde aquí se predique a Cristo y no a hombres. Pero es muy fácil caer en eso y les pido que se guarden de buscar construir su propio nombre. Examínese, solo examine sus planes ahora. Guárdense de construir su propio nombre. Y vamos a ver por qué. Ese es el plan de los hijos de los hombres. Pero a partir del versículo 5, el protagonista es el Señor. Dice el versículo 5 que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Básicamente, el Señor desciende, mira lo que está pasando, evalúa la situación, dice: ellos no van a parar. No hay nada que los va a hacer parar ahora. Entonces se inventa un plan. Versículo 7. Vamos, dice el Señor. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Básicamente el plan del Señor es frustrar el plan de los hijos de los hombres. El plan del Señor es detener el plan de los hijos de los hombres. Es que ellos no puedan hacer lo que querían hacer, que no puedan construir su ciudad y su torre. Ahora, lo interesante del texto es que aquí tenemos solo dos planes, son dos proyectos. Ninguno de los dos se ha llevado a cabo. La pregunta es: ¿quién va a prosperar? ¿Cuál plan va a ganar? Y claro, nosotros sabemos la respuesta. Sabemos muy bien la respuesta. La respuesta es: el Señor gana. El plan del Señor es el que prospera, no el de los hijos de los hombres. Pero lo interesante del texto es cómo se hace evidente la supremacía del Señor sobre los hijos de los hombres. Porque sí, creo que el punto de este pasaje es: el Señor es supremo, el plan de Dios es el que prospera. Finalmente, el Señor frustra los planes egocéntricos de los hombres. Pero ¿cómo? Y lo interesante de este texto es cómo se muestra esa supremacía del Señor sobre los hombres y sus planes. Y digo que es interesante porque Moisés lo hace a través de ironías. ¿Sabe qué es una ironía? Una ironía es como un sarcasmo. Algo que aparenta ser algo, pero resulta ser lo contrario, o algo así. Incluso el texto lo hace de manera un poco jocosa. Podríamos imaginarnos muchos otros escenarios en cómo el Señor hubiera podido resolver esto, pero lo hizo de esta forma. ¿Para qué? Para mostrar su supremacía. Quiero mostrarles las ironías que hay en este pasaje. Quiero mostrarles 4 ironías, pero 3 de ellas salen del texto y una cuarta que se ve en toda la Biblia. Y ahorita vamos a entender a qué me refiero con eso. Pero por ahora las primeras 3 ironías. La primera ironía está en el versículo 5. Los hijos de los hombres quieren hacer una torre. ¿Y cuál es la característica de esa torre? Que llegue hasta los cielos. O sea, una torre gigante, monumental. Esa es su idea. Una torre enorme, majestuosa. Pero miren lo que pasa en el versículo 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Me pregunto por qué Moisés tiene que aclarar que el Señor descendió. ¿Acaso Dios no está en todas partes? ¿Acaso no pudo haber dicho simplemente: el Señor vio la torre?
¿Por qué dice descendió? Es como si Dios tuviera que agacharse para poder ver la torre que están haciendo, por más gigante que sea para los hijos de los hombres. Es como cuando usted ve una hilera de hormigas y ve una hormiguita llevando algo y usted, ¿qué está llevando esa hormiguita? Y usted se agacha y mira, es un pedacito de azúcar. Pero usted se tiene que agachar, ¿por qué? Porque es insignificante. Porque es pequeño. Los hijos de los hombres están haciendo una torre que llegue hasta los cielos, pero Dios se tiene que agachar para poder ver la torrecita que están haciendo. Y eso es irónico. Los planes de los hijos de los hombres pueden tener muchas ínfulas de grandeza. Todos nos sentimos los más grandes. Pero el Señor siempre le tocará agacharse para ver qué es lo que estamos haciendo. Siempre tendrá que descender y mirar. Porque ante lo que Él es y ante el universo que Él ha creado, somos nada. Y esa es precisamente la ironía que el texto está mostrando. El Señor es superior y supremo. Hay una segunda ironía en el versículo 8. Uno de los propósitos de los hijos de los hombres era no ser esparcidos por la tierra. Ellos dijeron, hagamos una torre y que esa torre sea como un monumento a nuestra unidad y no podamos ser esparcidos. Pero el versículo 8 dice, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Es interesante porque venimos del diluvio, ¿cierto? Sabemos que Dios perfectamente puede decidir matarlos. Ya lo hizo una vez. Los hombres son pecadores, son violentos, entonces mandemos un diluvio y que se mueran todos. Y vimos que es completamente justo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no lo hizo acá? ¿Por qué no mandó fuego del cielo y los mató a todos? ¿Por qué Dios no simplemente hizo así y ya? Murieron todos, se acabó la torre, se acabó la ciudad. ¿Por qué las lenguas? ¿Y por qué finalmente dice Dios los dispersó? Creo que el punto es que el Señor cumple su voluntad incluso cuando los hijos de los hombres no quieren hacerlo. No fue que el Señor los dividió en 3 grupos y teletransportó a este grupo para allá, a este grupo para allá y a este grupo para otro lado. No es que el Señor los dispersó literalmente. Les tocó dispersarse. ¿Por qué? Porque ya no se entendían. Pero finalmente fue el Señor el que los dispersó. Les tocó cumplir la voluntad de Dios, no les quedó de otra. Terminaron cumpliendo la voluntad de Dios aun cuando ellos no querían hacerlo. La supremacía de Dios sobre el hombre es precisamente eso. Nosotros no podemos escapar de la voluntad de Dios. Si Dios quiere hacer algo con usted, lo va a hacer así usted no quiera. Esa es su supremacía. Y es irónico. Ellos terminan dispersándose aun cuando no era su objetivo. La tercera ironía tiene que ver con otro objetivo que ellos tenían. Al hacerse una torre, querían hacerse un nombre. Y en la Biblia de las Américas agrega la palabra famoso. Hagámonos un nombre famoso. Ellos querían hacerse un nombre para ellos mismos. Entonces construyen la torre más alta para que todos sepan, ellos son los de la torre. Querían construirse un nombre. Pero la ironía está en el versículo 9. Dice, por eso fue llamada esa ciudad Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. ¿Cuál fue el nombre que recibieron? Ellos quieren un nombre famoso. ¿Qué nombre recibieron? Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Estoy seguro que ese no era el nombre que ellos tenían en mente. Si ellos hubieran pensado en un nombre, sería un nombre que demostrara poder y grandeza. Estoy seguro que el nombre que ellos tenían en mente no era confusión.
Pero es como si Dios les dijera, bueno, ¿quieren un nombre famoso? Tengas un nombre famoso. Babel. En la palabra Babilonia, el término Babilonia, el nombre Babilonia viene de Babel. De hecho, Babilonia está conectado con Babel desde su inicio. Babilonia en el lenguaje caldeo significa puente hacia el cielo o algo así. Pero cuando esa palabra se pronuncia en el idioma hebreo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, suena como confusión, Babel. De manera que es como si Dios, de hecho, se burlara de ellos, dándoles un nombre famoso, pero que significa exactamente lo opuesto a lo que ellos hubieran querido. Y hay una cuarta ironía. Esta cuarta ironía no surge específicamente del texto, pero sí surge de cómo el texto es importante en toda la Biblia. Porque este pasaje tiene una importancia particular en toda la Escritura. ¿Qué es lo importante que sucedió acá? Gracias a este momento, gracias a ese momento histórico, ¿qué pasó? Tenemos hoy idiomas, lenguas. Ahora, esas lenguas son el efecto, la consecuencia del pecado de estos hombres. Entonces es como si las lenguas fueran algo malo. Las lenguas no parece ser algo bueno en términos de la gloria del Señor. Al contrario, es la consecuencia del pecado. Pero si miramos más adelante, de hecho terminando la Biblia, nos damos cuenta que las lenguas son una forma de magnificar la gloria de Dios. En otras palabras, Cristo es más exaltado y más glorificado por causa de los lenguajes que aparecieron en Babel que si no hubieran existido. ¿Por qué? Espero que ustedes se estén preguntando ¿por qué? ¿Cómo así? Explíqueme eso porque no lo entiendo. Bueno, mire lo que dice Apocalipsis, el capítulo 5, pero antes de pasarlo, es importante recordar lo que está pasando en Apocalipsis. Dios está sentado en su trono, hay un montón de ángeles alrededor. Juan está mirando allá desde lejos, hay un mar de cristal y dice que Dios tiene un rollo en su mano y nadie puede abrir ese rollo. Ese rollo es básicamente todos los propósitos eternos de Dios para el mundo y nadie puede abrir ese rollo. Y el capítulo 5 comienza con que Juan está llorando porque nadie puede abrirlo. No se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien que sea capaz de tomar el rollo y abrir sus sellos. Pero entonces, desde el trono aparece ¿qué? Un cordero. Lean Apocalipsis, hermanos, es fascinante. Aparece un cordero. Un cordero como inmolado, maltratado, sangriento. Y ese cordero toma el rollo de la mano de Dios. Y él sí puede abrir los sellos. Y entonces en ese momento, cuando él toma el rollo de la mano de Dios, los ángeles cantan. Y mire lo que cantan los ángeles cuando el cordero toma el rollo. Apocalipsis capítulo 5. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el Cordero es digno de alabanza. Porque ha comprado para sí un pueblo de toda tribu y de toda lengua. Si no hubiera habido lenguas ese día, si en la tierra no tuviera idiomas, Cristo no sería tan exaltado como lo es hoy, por causa de la salvación. Una de las glorias del Evangelio es precisamente que Cristo está reuniendo un pueblo de toda nación. Y no importa si somos de distinta nación, de distinta raza, de distinta lengua, somos hermanos en Cristo. Y esa es la gloria del Mesías. Salvar un pueblo multicultural. Eso va a ser el cielo. Mire,
lo que presenta más adelante Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eso somos nosotros. En el cielo nuevo y la tierra nueva, un pueblo multicultural. Sí, otros hablarán chino, otros hablarán inglés, otros hablarán español, pero finalmente seremos un mismo pueblo, con un mismo Dios y un mismo Señor. Y esa es la gloria de Cristo. Por eso es que 50 días después de la ascensión de Jesús, lo que llamamos el día de Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Descendieron unas lenguas como de fuego sobre las cabezas de los discípulos y comenzaron ¿a qué? A hablar en otros idiomas. Hablaban en idiomas que no eran los suyos y las personas les entendían en su propio idioma. Ese momento histórico no es acerca de las lenguas en sí. Ese momento histórico es el cumplimiento de precisamente el Evangelio, la promesa a Abraham. Todas las naciones serán benditas en Cristo. Y la iglesia es un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y es una ironía. Los de Babel no querían proclamar el nombre del Señor. Y finalmente lo que hicieron fue la causa para que la gloria de Cristo sea magnificada. Es irónico. El Señor se glorifica aún a través del pecado de estos hombres. La supremacía del Señor sobre los planes del hombre es total. Por eso, hermanos, los planes egocéntricos que podamos diseñar para nuestra vida, cualquier cosa que sea, siempre va a ser frustrado por el Señor. Eso creo que es la verdad que debemos entender principalmente de este pasaje. Los planes egocéntricos del hombre nunca prosperarán en contra del Señor. El Señor siempre va a frustrar y va a detener esos planes y los va a hacer burla. ¿Y sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Que el Señor nos permita prosperar un tiempo en esos planes. Hay muchos que son así. Tienen sus planes egocéntricos y parece que prosperan. Finalmente, un día, todos van a ser frustrados, todos van a ser detenidos. Y lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos pare ya. Y no que nos deje así por el resto de nuestras vidas y un día nos demos cuenta que esos planes fueron inútiles y ya sea demasiado tarde. Les pido que examinen sus planes y sus propósitos ahora mismo. Si son planes egocéntricos, si usted está viviendo para objetivos solamente que construyen su nombre, hermano, arrepiéntase. Porque la Torre de Babel puede ser una historia que parece para niños, y así la hemos aprendido muchos. Pero lo que está diciendo este texto es: si usted vive para planes egocéntricos, usted es enemigo de Dios. Y Dios lo va a parar. Y va a terminar siendo burla delante de Él. Esto no es un juego. Es pecado. Arrepiéntase si sus planes son solo para construir su nombre. Porque usted existe para construir y para magnificar y proclamar el nombre del Señor. Para eso fue usted diseñado. Ese es el objetivo de Dios con usted. Por eso necesitamos un Salvador.
Porque mire, uno llega, lee este texto, mira a esos hombres y dice, bueno, yo no soy como ellos, ¿cierto? No, yo sí quiero la gloria de Dios y todo eso. Mentira, mentira. Todos tendemos a ser así. Hermanos, todos somos hijos de Adán. Todos somos hijos de los hombres. Todos tendemos a hacer todo para nosotros y nunca para el Señor. Desde lo más tonto, que sea, ¿qué? Comprarse un PlayStation, hasta lo más importante, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, tendemos naturalmente a construir nuestro reino y no el nombre del Señor. Por eso necesitamos un Salvador. Porque si no fuera, porque Cristo vino a este mundo, no a hacerse un nombre para Él, sino para hacer la voluntad del Señor, para dar a conocer la gloria de Dios. Si no fuera porque Él lo hizo, nosotros no podríamos hacerlo. Necesitamos a Cristo para poder vivir para la gloria del Señor. Si usted no ama a Cristo, si usted no cree en Cristo, si su esperanza y fe no está en Él, usted no puede vivir para la gloria del Señor. Quiero terminar con lo que dice Jesús en su oración final, Juan 17:26. Es lo que se llama la oración sacerdotal. Y mire cómo termina esa oración. Jesús habla de esto durante toda la oración y sería muy interesante reconocer cuántas veces dice el nombre del Señor. Pero miren lo que dice: yo les he dado a conocer tu nombre. A eso vino Jesús, a dar a conocer el nombre del Señor. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Por eso le digo, si usted no ama a Cristo como el Padre ama a Cristo, usted no existe para el propósito para el cual ha sido creado. Jesucristo es el único medio y la única forma de vivir para la gloria del Señor. Sin Cristo, usted solo vive para usted. Crea en Él. Incluso los creyentes, confíen en Él. Depositen su esperanza y satisfacción plena en Él. Y cuando eso sucede, usted vive para la gloria de Dios. Les pido, hermanos, que evalúen, examinen sus planes, sus sueños, sus anhelos. Y solo se pregunten esto: ¿para qué lo están haciendo? Y si su objetivo es comunicar a Cristo o su propio nombre. Vamos a orar. Padre eterno, Padre, te ruego, te suplico que traigas convicción de pecado en este momento. Si hemos de arrepentirnos, Señor, por cómo hemos estado viviendo, te ruego que nos capacites ahora para arrepentirnos. Te ruego, Señor, que si hay aquí personas que no confían en tu Hijo como su única salvación, su único Señor y Dios, entonces, Padre, trae arrepentimiento a ellos. Te ruego que nos hagas ver tu supremacía, nos hagas vivir para tus propósitos. Trae convicción, Señor, a nuestro corazón, te lo pido. Permite que esta congregación, esta iglesia, sea una iglesia que promueve tu nombre, tu gloria, y no el de hombres. Guíanos y ayúdanos, Señor. Te doy gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga.